Mesa Central por Tele 13 Radio. El presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Greve, está con nosotros a esta hora acá en Tele 13 Radio. Gonzalo, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Muchas gracias, Iván. Muy buenos días. Ustedes son espectadores, no sé si secundarios realmente, pero son de alguna manera espectadores de la crisis de las ISAPRES que los afecta directamente. A ver, se podría decir que sí, pero nosotros hemos sido muy enfáticos también en decir que esto circunscribirlo a una crisis de la ISAPRES, yo creo que subvaluar el real efecto que puede tener que este tema no se resuelva. Ese ha sido un poco nuestro planteamiento. ¿Cómo lo caratularía usted? O sea, yo creo que esto es una crisis del sistema. Esta es una crisis que, de no resolverse, va a afectar a los pacientes, va a afectar a los médicos y va a afectar a los prestadores. Esa es la realidad, ¿ya? Y la cifra, la evidencia así lo demuestra. ¿Por qué? Porque hoy día, de no existir una solución ahora en el corto plazo, producto del fallo GES, que desencadena una crisis de liquidez en el corto plazo para las ISAPRES. O sea, las ISAPRES a partir del 1 de enero van a haber afectado sus ingresos del orden del, 50.000 millones mensuales. O sea, es como el 12%, dice la ministra. Es del 12, 11, hay una pequeña discusión respecto al porcentaje, pero estamos hablando del orden de 50.000 millones de pesos. ¿Ya? O sea, como que le rebajan el sueldo a uno del 12%. Claro, pero llevado a cifra significa que si pensamos que la ley corta debiera estar tramitada a fines de mayo, 5 meses con ese déficit de caja, estamos hablando de 250.000 millones de pesos, y hay que sumarle además un efecto de cortísimo plazo que tiene que ver con la contabilización de la deuda el 31 de diciembre, ya que eso es algo que no ha estado hoy día arriba de la mesa, pero efectivamente la ISAPRES yo creo que tienen la obligación de contabilizar, porque aquí hay por lo menos 3 o 4 meses del 2023 ya en que las ISAPRES debieron haber aplicado el fallo GES, y eso hoy día es una deuda con los afiliados, y esa deuda hay que contabilizarla, y lo más probable es que eso signifique el default o ciertos indicadores que las ISAPRES no van a cumplir. Por lo tanto, desencadenaría un proceso de intervención por parte de la superintendencia, del regulador. Claro, hay que explicar que las ISAPRES tienen, por su característica, por su naturaleza, tienen que cumplir con ciertos indicadores, una relación de la deuda que tienen con el patrimonio y con las reservas que tienen para responder a los requerimientos de los afiliados, digamos. Exactamente, y eso es algo que va a ocurrir o debiese ocurrir de aquí al 31 de diciembre, salvo que el regulador emita alguna circular que permita no contabilizar dicha deuda. Ya. Y eso básicamente es un resquicio que permitiría seguir estirando la decisión. Salvavidas contable, digamos. Exactamente. Así. Exactamente. Ahora, ¿cómo se van a afectar las clínicas acá? O los prestadores? Claro, los prestadores institucionales, los prestadores individuales, que son los médicos, y finalmente los pacientes. Hoy día la realidad es que esta crisis que está llegando, como decimos nosotros, a un límite, o esta analogía que hacemos con una olla a presión, en la práctica lo que ha significado es que el soporte de la crisis lo han tenido que hacer los prestadores. Ese es el motivo por el cual la deuda ha aumentado a los niveles que ha aumentado hoy día. O sea, este año hemos aumentado el orden del 29-30% la deuda, llegando a niveles de 650.000 millones de pesos, y el problema más grave es que de no mediar una solución y de generarse este déficit con la ISAPRES, lo más probable es que esa deuda siga aumentando. Porque ¿quién va a soportar esos 50.000 millones de pesos mensuales cuyos ingresos no están para cubrir dicho déficit? O sea, si esa es la realidad. Si el sistema sigue funcionando, se va a generar esa... No hay otra salida. O sea, hay que financiar ese déficit, ¿no? Obviamente hoy día el sistema bancario no está en condiciones, o no nos cabe ninguna duda que no va a girar líneas de crédito. Si yo fuera ejecutivo, no. Por supuesto que no. Por lo tanto, aquí no quedan más posibilidades que sea el proveedor, que en este caso son los médicos y las clínicas, los que tengan que soportar dicha deuda. 650.000 millones es la deuda que las ISAPRES tienen con los prestadores. Con los prestadores institucionales. Aquí no estamos incorporando las deudas directas que puedan tener con los médicos, que eso no me cabe duda que es un monto también significativo. Aparte de eso, las clínicas, algunas de ellas tienen deudas con el Estado, digamos, ¿no? Adicionalmente está la deuda con el Estado, la cual ya en la discusión presupuestaria fue un tema. Fue un tema que generó ciertas discrepancias ahí entre el Ejecutivo y el Legislativo, que dilató la discusión, ¿ya? Y que en la práctica los compromisos hay que, en vez de pagarse de aquí al 2026, se adelantaría el pago final al 2025 de esta deuda histórica, porque hay una deuda recurrente que se paga, yo diría, en plazos relativamente razonables. O sea, se han ido regularizando dichos plazos, pero la deuda histórica, que incluso alguna de ellas se arrastra desde la época de la pandemia, los compromisos es pagar
un porcentaje de aquí a marzo del 2024 y el saldo el año 2025. A propósito de eso, esta es una postilla, después volvemos al tema central, pero hay un problema entre la Clínica Dávila o la red de Clínicas Dávila y FONASA, porque en la respuesta a un requerimiento judicial, FONASA dice que hay 2 años de deudas que podrían prescribir. Claro, a ver, ¿Qué le parece? la Clínica Dávila tomó un camino alternativo, en el fondo, de judicializar la cobranza de la deuda, cosa que es bastante legítima, es decisión, cada prestador puede y toma las decisiones que estime conveniente, pero efectivamente nosotros como gremio consideramos complejo este concepto de que esa deuda por su antigüedad pueda prescribir, porque la verdad que la razón por la cual esa deuda no se paga es básicamente porque el que ha tenido dificultades ha sido el gobierno, o sea, el ente estatal Estado, responsable, digamos. el Estado. ¿Ya? Entonces en este caso FONASA, es deuda conocida, es deuda que está en los sistemas, entonces la verdad que como precedente para la industria es bastante delicado que en el fondo por antigüedad esta deuda pueda prescribir. Entonces eso es yo diría un incentivo para que en el futuro tengamos que todo judicializar antes de. Igual suena raro, si yo me hago loco Sí. una cierta cantidad de años, la suficiente cantidad de años, puedo dejar de deber. Es un poco Claro, raro, lo que pasa es que la relación con el Estado yo diría que es un poquito más complejo, porque aquí las clínicas juegan un rol complementario a la atención de salud pública, a los prestadores públicos, entonces la verdad que en ese rol es complejo que se desconozca dicho pasivo. Ya, volvamos al tema de la crisis. ¿Qué pasaría en términos prácticos? ¿Qué en pasaría términos prácticos, si una ISAPRE cae en default y es intervenida ahí por la donde entramos a los hechos objetivos. Si, en primer lugar, este pasivo, que en teoría, acuérdense que esto es un sector regulado, el sector de la ISAPRE es un sector regulado, todos entendemos que esa deuda debiera estar debidamente garantizada. Claro. ¿Ya? Nosotros, en primer lugar, ahí tenemos ciertas discrepancias metodológicas con el ente regulador, porque de acuerdo a nuestras estimaciones y a nuestra metodología, consideramos que dicha garantía está subvaluada, ya no registra el 100% de los pasivos. O sea que la ISAPRE en su contabilidad no tienen contado, hay criterios de cómo se provisiona la garantía en función de los eventos ocurridos no reportados, y hay ciertos criterios que yo creo que requieren una discusión técnica, pero efectivamente a nosotros los cálculos nos dan números superiores en términos a lo que hoy día se contabiliza desde el punto de vista de garantía, pero lo más complejo, lo más delicado es que el proceso de liquidación de esas garantías es lo que nosotros llamamos como una ilusión. ¿Y por qué? El ejemplo concreto, el año 2017 quebró la ISAPRE Más Vida. Claro. ¿Ya? Y al día de hoy las garantías que deberían ya haber sido enteradas a los distintos prestadores, aún ese proceso no termina, no concluye. Por lo tanto, hay gente que todavía... No, las clínicas aún no ven las garantías. Las clínicas todavía... Las clínicas, en el proceso de liquidación, las clínicas están en tercer lugar de prelación. Es un proceso tremendamente engorroso, que normalmente se judicializa, porque ahí entra la discusión o la pelea por estar en segundo o en primer lugar, por obviamente poder tener prioridad en la liquidación de las garantías, y las clínicas están en tercer lugar. ¿Ya? Por lo tanto, más allá de que tenemos diferencias respecto a los montos que están garantizados, que además se agrega un elemento que gran parte de la garantía hoy día son garantías bancarias, o sea, son garantías, estamos hablando del orden del 58%, garantías que mañana los bancos pueden tomar una decisión radical y no renovar dichas garantías, por lo tanto las garantías se fuman. Y en segundo lugar está el proceso de liquidación, que es un proceso que, de acuerdo a la experiencia, y reconocido por la autoridad, incluso incorporado en las sugerencias de la segunda comisión o el grupo técnico que asesoró o apoyó a la Comisión de Salud, como una modificación legal necesaria para que efectivamente el proceso de liquidación de garantías sea un proceso efectivo. Ahora, eso desde el punto de vista contable. Eso no es más que contable, es de realidad. Es de realidad, ya, ok. Pero estoy hablando desde el punto de vista de la plata o financiero, por decirlo así. Desde el punto de vista de las prestaciones, ¿qué es lo que pasaría? O sea, aquí lo más probable es que algunos prestadores en el fondo tengan serias dificultades de seguir financiando o seguir en el fondo prestando su capital de trabajo para mantener el sistema funcionando. Ya lo vivimos en el pasado, pero quizás... O sea, ¿habría clínicas que le dirían a los pacientes, ¿sabe que no lo puedo atender? O sea, más que eso no lo pueden hacer las clínicas. Lo que sí pueden hacer las clínicas efectivamente es terminar con los convenios y hacer que los pacientes en el fondo asuman directamente su prestación, el financiamiento de la prestación, y tengan que recurrir a su ISAPRE. Y eso lo que hace es trasladar el problema que hoy día tienen las clínicas con la ISAPRE a los pacientes. O sea, ahí la deuda
pasa de las clínicas a los pacientes. Son los pacientes que pasan a ser los acreedores de las clínicas, ¿ya? Entonces, perdón, de la ISAPRE, y es, como se dice, trasladar el problema. Hoy día las clínicas por forma de operar, esto también facilita el acceso de los pacientes a las clínicas, porque hoy día el proceso normal con los convenios que el paciente se atiende, la ISAPRE procesa la cuenta y finalmente el paciente paga el diferencial no cubierto por su plan. Eso es el modus operandi actual. Pero eso hace que... Pero se acabaría ese copago y el paciente tendría que pagar el 100%. Tendría que pagar el 100%, reembolsar, y con las dificultades que tiene la ISAPRE probablemente ese reembolso se dilataría mucho o podría estar en serio riesgo. Lo que entonces se convierte en un problema financiero para cada uno de los pacientes, digamos. Por eso que nosotros decimos que este problema en el fondo va a estallar a los pacientes, a los médicos, porque son también parte de los proveedores, son los prestadores individuales, y las clínicas. O sea, aquí el apalancamiento del sistema, el financiamiento del sistema está dado por los prestadores individuales, por los prestadores clínicos y por los pacientes. Esa es la realidad. ¿Podrían quebrar algunas clínicas? Por supuesto. Por supuesto, esto generaría una crisis de liquidez, porque en el caso de que un ISAPRE deje de operar, esa deuda no se va a pagar, producto de todo este proceso que explicaban respecto a la liquidación de garantía, y las clínicas más débiles o las clínicas con menos espalda probablemente van a tener serias dificultades de soportar. Y el proceso comenzaría con la declaración contable de las ISAPRE a partir del mes de enero. Digamos. O sea, lo primero es ver si de aquí al 31 de diciembre la superintendencia va a emitir algún tipo de circular que permitiría no contabilizar dicha deuda. Eso es lo primero. De modo de mantenerlos. Pero eso es, como digo yo, un subterfugio contable, porque la verdad que la deuda es real. Es real. ¿Ya? Entonces, de no contabilizar, o sea, de tener que contabilizar, habría que analizar cuáles de las ISAPRES tendrían algún grado de incumplimiento, algunos de los indicadores que hoy día obliga o son parte de las exigencias legales. De ahí viene un proceso que fue bien explicado por el superintendente esta semana, en la cual se le pide un plan de mitigación a la ISAPRE. Lo más probable, esto es especulativo, pero cuando yo tengo una deuda que no tengo patrimonio para de alguna forma respaldarla, va a requerir un aumento de capital. Aumentos de capital, que hoy día ya yo soy muy escéptico que algunos de los propietarios de la ISAPRE estén dispuestos a hacer un aumento de capital con este nivel de incertidumbre, no sabiendo aún si efectivamente vamos a tener una ley corta de aquí a mayo. Ya, ahora, dicho eso, hagamos como que pasamos el 31 de diciembre, llegamos a enero, y ahí cada ISAPRE va a empezar a recibir menos plata porque va a tener que cobrar obligatoriamente menos plata por el GES. Ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Ahí puede pasar, o sea, lo más inmediato es que ese capital de trabajo necesario para mantener la operación del ISAPRE, en el fondo es cubrir sus gastos, van a tener que recurrir a financiamiento que claramente desde el punto de vista bancario las posibilidades son cercanas o son cero, por lo tanto aquí no cabe otra opción que dilatar los pagos a los prestadores, tanto institucionales como prestadores individuales, ¿ya? Y ahí las clínicas tendrán que tomar decisiones individuales en términos de darle continuidad no a los tratamientos, a los convenios. O sea, se corta el flujo de plata. Se corta el flujo, exactamente. Eso es lo que pasa. Cuando se corta el flujo, ahí hay que ver. Las clínicas tienen, y esto quiero ser súper claro, las clínicas van a seguir atendiendo a los pacientes. ¿Ya? El tema es el financiamiento de la atención. Salvo si alguna quiebra. Bueno, obviamente que si alguna de las clínicas quiebra, cierra las puertas y no puede seguir atendiendo nada. Si se corta el flujo, pero si se corta el flujo puede pasar. Absolutamente. O sea, las empresas quiebran por liquidez. ¿Cuántas clínicas podrían quebrar? Es una pregunta compleja de responder. Acá tú tienes clínicas que están más expuestas a las ISAPRES y clínicas menos expuestas a las ISAPRES, ¿no? O sea, obviamente que las clínicas que están más expuestas son las que tienen más riesgo, porque van a tener probablemente una mayor crisis de liquidez que la que tienen un mix o un mayor porcentaje, por ejemplo, de pacientes atendidos del sistema público, ¿ya? Y por eso que también el tema del sistema público tiene tanta relevancia, porque en la medida que el financiamiento público se estabilice, mejore o se regularice, obviamente que eso contribuye a disminuir los riesgos, especialmente los prestadores que tienen un nivel de exposición mayor con los pacientes del sistema público. Si se corta un flujo, que se abra otro. Acá una cosa también que es muy importante que entender, las clínicas, cuando hablamos que esto no se puede circunscribir una crisis de la ISAPRE, hay que entender la ISAPRE son 2,5 millones, 2.600.000 personas. Las clínicas atienden más de 11 millones de pacientes, de los cuales más de la mitad de ellos son pacientes del sistema público.
Entonces, este problema, circunscribirlo exclusivamente a el seguro de 2,5 millones de personas es un error. ¿Ya? Porque el efecto en cadena, por lo menos de mi punto de vista, y con cifras objetivas y con datos objetivos, es bastante real. El senador Juan Ignacio Latorre dice que todo esto es una campaña del terror, porque lo que quieren es provocar las condiciones para un perdonazo para la ISAPRE. Bueno, es que eso es la mirada pequeña del problema. O sea, circunscribir el problema a las ISAPRES, yo creo que es un error. Es no entender cómo funciona el sistema, no entender las consecuencias que podría tener y no entender también el rol que juegan los prestadores privados en el sistema de salud. Insisto, o sea, cuando hablamos de atender a más de 11 millones de personas, estamos hablando que más del 50% de ese 11 millones de personas son pacientes del sistema público que hoy día no encuentran soluciones en los hospitales, que hoy día su sistema de financiamiento tampoco es una buena alternativa. Entonces, yo creo que las declaraciones del senador es una mirada muy pequeña, muy circunscrita al tema de la ISAPRE y sin entender cuál es el problema y cómo funciona el sistema en su globalidad. Y la otra mirada, esto lo último, es que las clínicas en general son clínicas bonitas, eventualmente lujosas, edificios relucientes, que cobran caro. ¿Cómo no van a tener plata para resistir esto? Bueno, es que eso, Iván, yo creo que también es una mirada incorrecta del sistema de salud de los prestadores privados, ¿no? O sea, pensar que los prestadores privados son las clínicas del sector Oriente de Santiago, eso es desconocer cómo funciona y cómo es el sistema. Acá estamos hablando clínicas regionales, estamos hablando clínicas en los sectores populares de Santiago que atienden más de un 50% de sus pacientes del sector público. Entonces, la verdad que, insisto, o sea, eso es una mirada exclusivamente, quizás un estigma que puede haber, pero que no es real. Acá cuando hablamos de los volúmenes de atención es porque efectivamente el rol que se juega y la relevancia que tienen los prestadores privados y que quedó absolutamente demostrado en la pandemia. O sea, más del 40% de los pacientes de COVID fueron atendidos en las clínicas privadas y no fueron atendidos en la clínica alemana y en la clínica Las Condes. Fueron atendidos en Punta Arenas, fueron atendidos en Iquique, fueron atendidos en Antofagasta, fueron atendidos en Recoleta, en todos los sectores donde efectivamente el rol que se juega es mucho más relevante que lo que uno puede tener o la visión que uno puede tener respecto a las clínicas, estas clínicas lujosas que tú mencionas. ¿Cuál es el deadline? ¿Cuál es la fecha tope? O sea, yo creo que aquí tienen que ir pasando cosas en el corto plazo. O sea, de aquí al 31 de diciembre tiene que haber una definición respecto a la contabilización de la deuda. Eso es evidente, ¿ya? Si efectivamente se le da una salida, eso ya permite ganar un poco más de plazo. Y lo segundo tiene que ver con qué va a ocurrir a partir del 1 de enero y si efectivamente podemos, dentro de los primeros meses del año, tener una solución. Claramente, mayo es una fecha tardía. ¿Ya? La comisión de expertos propuso una salida integral al problema de la ISAPRE, en la cual se incorporaba el problema del GES, ¿ya? Y yo creo que una de las alternativas es utilizar parte de esa solución para anticipar algunos temas respecto a lo que puede ser una ley, anticipar una ley para que efectivamente este tema no termine desencadenando los problemas que yo creo que objetivamente y evidentemente pueden ocurrir. Va a ser un verano intenso. Gonzalo Greve, presidente de Clínicas de Chile, esta mañana acá en Mesa Central. Gonzalo, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. La pausa, volvemos con el Rockback. Hay más